¿Puede un humilde pastor cambiar el destino de un reino entero? En una época de opulencia y corrupción, cuando los poderosos ignoraban la justicia y los débiles eran oprimidos, surgió una voz inesperada desde las colinas de Judá. Amós, un hombre sencillo, fue elegido por Dios para enfrentar a un reino que había olvidado la rectitud y la compasión. Su mensaje no solo sacudió a los líderes y al pueblo de Israel, sino que sigue resonando con fuerza incluso en nuestros días. Acompáñanos a descubrir las visiones inquietantes, los conflictos intensos y el mensaje de esperanza que marcaron la vida de este profeta. Prepárate para una historia de valentía, fe y un llamado a la justicia que no podrás ignorar. Antes de comenzar, quiero pedirte tu ayuda. Si disfrutas explorando los misterios bíblicos y descubriendo verdades ocultas, asegúrate de dar me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos relatos bíblicos. También me gustaría saber tu opinión de este relato. Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides compartir este video con otras personas que, como tú, disfrutan explorando el significado de las Escrituras. Tu apoyo es muy importante para que podamos continuar compartiendo estos mensajes poderosos con el mundo. En el siglo 8 a.C., el reino de Israel vivía una época de prosperidad económica sin precedentes bajo el reinado de Jeroboam II. Las ciudades florecían, el comercio expandía sus fronteras, y los ricos construían lujosas mansiones mientras banquetes interminables adornaban sus mesas. Sin embargo, esta aparente bonanza escondía un oscuro trasfondo. Bajo la superficie, los pobres eran aplastados por un sistema corrupto, las cortes de justicia favorecían a los poderosos, y la devoción a Dios había sido reemplazada por ceremonias vacías y una idolatría rampante. En este panorama de desigualdad e hipocresía, pocos habrían imaginado que la voz de advertencia de Dios surgiría de un lugar tan insignificante como Tecoa, un pequeño pueblo en Judá, lejos del bullicio y el poder de las grandes ciudades. Allí vivía Amós, un humilde pastor de ovejas y cuidador de sicómoros. Era un hombre sencillo, acostumbrado al trabajo duro y a las vastas soledades del campo. No era sacerdote ni profeta por tradición, no tenía educación formal en las escrituras ni conexiones con la élite religiosa. Y, sin embargo, fue precisamente a este hombre común a quien Dios eligió para llevar un mensaje extraordinario. El llamado de Amós llegó de forma clara e irrefutable. Mientras cuidaba su rebaño, escuchó la voz de Dios ordenándole que abandonara su tranquila vida rural para enfrentarse al pueblo de Israel con palabras de juicio y verdad. Aunque sabía que su misión lo pondría en conflicto con los líderes más poderosos de la región, Amós no dudó. Su convicción era inquebrantable. Si Dios lo había llamado, él obedecería. Así, este pastor de las colinas emprendió su camino hacia el norte, dejando atrás la seguridad de su hogar para adentrarse en el corazón del reino de Israel. Consciente de que su mensaje no sería bien recibido, caminaba con la certeza de que no era su voz la que resonaría, sino la de Dios mismo. Amós iba a enfrentarse no solo a un reino corrupto, sino a una nación que había olvidado la esencia de la justicia y la rectitud. Y así comenzaba la misión de un hombre ordinario con un propósito extraordinario. Pero lo que Amós estaba a punto de declarar no serían palabras fáciles de escuchar, ni para los poderosos ni para el pueblo. ¿Estarían listos para lo que venía? Amós llegó a Israel con un mensaje contundente y directo, pero en lugar de atacar de inmediato los problemas internos del reino, empezó por lo que muchos consideraron una jugada estratégica. Con voz firme, anunció el juicio de Dios contra las naciones vecinas, aquellas que durante años habían sido enemigas de Israel. Amós habló de Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab, enumerando los atroces crímenes que habían cometido, guerras sangrientas, traiciones y esclavitud. El pueblo de Israel, inicialmente fascinado, escuchaba con satisfacción mientras el profeta prometía castigo para aquellos que les habían hecho daño. Sin embargo, el tono cambió de repente. En un giro inesperado, Amós incluyó a Judá, su propia tierra natal, entre las naciones condenadas. Acusó a su gente de abandonar la ley de Dios y de caer en la idolatría. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando dirigió su atención hacia Israel, el mismo lugar donde estaba predicando. La multitud que lo había aplaudido momentos antes comenzó a incomodarse mientras el profeta describía, con detalle escalofriante, los pecados del reino. Amós no se contuvo.
Señaló la injusticia social que reinaba en Israel, donde los ricos vivían en exceso mientras los pobres eran pisoteados. Condenó a los líderes por aceptar sobornos y a los comerciantes por manipular balanzas para engañar a los más vulnerables. Pero lo que más enfureció a sus oyentes fue su ataque a las prácticas religiosas. Criticó la hipocresía de las ceremonias fastuosas que pretendían honrar a Dios, mientras los corazones de quienes las realizaban estaban llenos de corrupción y avaricia. «Detesto sus fiestas religiosas y aborrezco sus sacrificios», proclamó Amós. «Que fluya la justicia como un río y la rectitud como un arroyo inagotable». Su llamado no era simplemente a cambiar las acciones externas, sino a transformar el corazón del pueblo. La idolatría, la opresión y la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno habían agotado la paciencia divina. El mensaje era claro: el juicio no era solo para las naciones extranjeras. Israel también enfrentaría las consecuencias de su rebeldía. A pesar de las advertencias, pocos parecían dispuestos a escuchar. Amós, sin embargo, no había terminado. Aún le quedaba mucho que revelar, y las visiones que iba a compartir serían aún más aterradoras. El mensaje de Amós, aunque poderoso, no terminó con palabras. Lo que Dios le mostró a este humilde pastor en una serie de visiones proféticas reveló el destino inevitable de Israel si no cambiaba su rumbo. Estas visiones no solo confirmaban la gravedad de los pecados del pueblo, sino que también eran un llamado urgente al arrepentimiento antes de que fuera demasiado tarde. La primera visión fue aterradora en su simplicidad. Un enjambre de langostas invadía la tierra. Estas no eran simples plagas naturales. Las langostas devoraban todo a su paso, arrasando los cultivos y dejando al pueblo sin esperanza de sustento. Amós, horrorizado, intercedió ante Dios, suplicando que tuviera misericordia. ¿Cómo podrá sobrevivir Jacob? Es tan pequeño. Dios, en un acto de gracia, detuvo el juicio, por ahora. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Amós recibiera otra visión. Esta vez, un fuego devastador consumía la tierra, desde las profundidades del abismo hasta los campos más fértiles. El profeta volvió a rogar por el perdón divino, y nuevamente, Dios detuvo el desastre. Sin embargo, cada visión parecía acercarse más a un punto de no retorno. La tercera visión fue quizás la más enigmática, pero igual de significativa. Dios estaba de pie junto a un muro construido con una plomada, una herramienta utilizada para medir la rectitud de una construcción. El mensaje era claro: Israel estaba siendo medido contra los estándares divinos y estaba completamente torcido. Ya no habría indulgencia, el juicio era inevitable. Luego vino la visión de la cesta de frutas maduras. Esta imagen, que podría parecer inofensiva, llevaba un significado sombrío. La fruta estaba en su punto máximo de maduración, lista para ser cosechada. Así también, el tiempo de Israel había llegado a su fin. Su corrupción había alcanzado el punto de no retorno. Finalmente, Amós tuvo una visión inquietante de Dios mismo junto al altar. Este no era un altar de bendición, sino de juicio. Las columnas del templo se derrumbaban, simbolizando la destrucción del lugar de culto y el colapso del reino de Israel. No habría escondites, el juicio alcanzaría a todos. Estas visiones eran advertencias claras de lo que estaba por venir. Pero, ¿escucharía Israel este mensaje o continuarían ignorando las señales? Amós sabía que las reacciones a su mensaje serían diversas, y lo que enfrentaría a continuación pondría a prueba su determinación como profeta de Dios. Las palabras de Amós y las aterradoras visiones que compartía resonaban en las calles y plazas de Israel. Sin embargo, en lugar de provocar arrepentimiento, generaron rechazo y furia. Para la mayoría, este pastor del sur no era más que un intruso. ¿Quién era él para juzgar a una nación que vivía en prosperidad? ¿Cómo se atrevía a señalar los pecados de los poderosos y a anunciar la caída de un reino que parecía invencible? Uno de los principales oponentes de Amós fue el sacerdote Amasías, el líder religioso del templo de Betel, uno de los centros principales de culto en Israel. Amasías veía en Amós no a un mensajero de Dios, sino a un agitador político que ponía en peligro la estabilidad del reino. Indignado, envió un mensaje al rey Jeroboam II, acusando a Amós de conspiración. Este hombre está profetizando que Israel será destruido y que tú morirás por la espada. Esto no puede permitirse.
Pero Amasías no se detuvo ahí. Confrontó directamente a Amós, diciéndole: «Vete, vidente, huye a Judá, profetiza allá, donde tu mensaje tal vez tenga valor, pero no aquí, en Betel, el santuario del rey y el templo del reino». Era un intento claro de intimidarlo y silenciarlo, pero Amós no se dejó intimidar. Con una calma que reflejaba su profunda convicción, Amós respondió: «Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Soy pastor y cuido sicómoros. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel». Con esas palabras, dejó claro que no hablaba por ambición propia ni por deseo de reconocimiento, sino porque había sido enviado por Dios. El rechazo al mensaje de Amós no se limitó a los líderes. El pueblo, sumido en su complacencia, se burlaba de sus advertencias. ¿Cómo podían creer en la destrucción de un reino tan próspero? Las palabras de Amós eran demasiado incómodas. Era más fácil descartarlas como exageraciones o tonterías de un extranjero. Pero Amós no se detuvo. Su mensaje no era para agradar a las multitudes, sino para advertirlas. Aunque enfrentaba oposición en cada rincón, su fe en el propósito divino lo sostenía. Sin embargo, el tiempo de Israel se agotaba rápidamente, y el juicio que Amós había anunciado estaba más cerca de lo que cualquiera se atrevía a imaginar. El tiempo de advertencias había llegado a su fin. Las palabras de Amós, que habían sido ignoradas y ridiculizadas, pronto se convirtieron en una dolorosa realidad. Tal como el profeta había anunciado, la prosperidad de Israel resultó ser una fachada que escondía un reino corroído por la injusticia y la corrupción. Y entonces llegó el juicio. En el año 722 a.C., el poderoso ejército asirio invadió Israel con una fuerza imparable. Las ciudades fueron saqueadas, los campos devastados y el pueblo llevado al exilio. Las estructuras que una vez simbolizaron la grandeza del reino fueron reducidas a escombros. Los templos, que habían sido centros de idolatría y ceremonias vacías, quedaron en ruinas. Todo aquello que Amós había profetizado se cumplió con una precisión aterradora. El silencio que quedó tras la destrucción de Israel era ensordecedor. Los líderes que habían despreciado las advertencias del profeta habían caído. Los ricos, que habían explotado a los pobres, ahora sufrían el mismo destino que los humildes. Era el colapso de un reino que había rechazado la justicia y la rectitud de Dios. Sin embargo, incluso en medio de la destrucción, el mensaje de Amós no terminó con desesperanza. A pesar de la severidad del juicio, el profeta dejó un rayo de luz para el futuro. Dios no había abandonado a su pueblo por completo. Había prometido que un remanente fiel sería restaurado, y ese remanente sería el fundamento de una nueva era. Amós habló de un tiempo en el que la dinastía de David sería restaurada, un tiempo en el que la justicia y la paz reinarían. En aquel día, declaró, repararé la cabaña caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré como en los días antiguos. Bajo el gobierno de un nuevo y justo líder, el pueblo disfrutaría de una prosperidad verdadera, donde los campos producirían en abundancia y las montañas destilarían vino nuevo. El mensaje final de Amós no era solo para Israel, sino para todas las naciones. Era un recordatorio de que la justicia de Dios es inquebrantable, pero también lo es su misericordia. A través del juicio había esperanza, a través del dolor había restauración. Y así, la historia de Amós se convirtió en un legado eterno, un llamado a la humanidad para vivir en justicia, rectitud y fidelidad a Dios.